Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Consecuencias de la desobediencia. Hermanitos, la paz de Cristo, bendiciones. Paz del Señor. Deseándoles que tengan una feliz y bendecida noche en el nombre de Jesús. Esa es la enseñanza de esta noche para la gloria de Dios. Consecuencias de la desobediencia. Gloria a Dios. Y vamos a la palabra. Proverbios. Vamos a Proverbios, capítulo 1, versículos 32 y 33. Dice la palabra, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 32 nos habla aquí la palabra, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. De los desobedientes, habla aquí la palabra. Más en el 33, más el que oyere, o sea, aquel que es obediente, cuando somos obedientes a Dios, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Señor, te damos gracias, Padre Santo, te bendecimos en esta hora, te glorificamos, Señor amado. Te pedimos que en este momento seas tú tomando el control de esta bendita palabra, Padre, que seas tú limpiando los aires, atando, quebrantando todo espíritu distractor, Padre, todo lo que venga a impedir, Dios amado, el fluir de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú sanando, libertando, restaurando, Padre, tocando corazones y haciendo lo que tú quieras hacer con cada día a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos creyendo, Señor amado. Y te damos gracias, Padre, por un día más, Señor. Un día más de bendición, Padre, que estamos aquí compartiendo tu bendita y gloriosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos allí, como ejemplo, a Primera de Samuel. Vamos a primer libro de Samuel en el capítulo 15. Vamos a hablar de un personaje que nos lo menciona el libro de Samuel. Gloria a Dios. Santo es el nombre de el Señor Jesucristo. Samuel capítulo 15. En el versículo 22 y 23. Vamos a hablar aquí del primer rey de Israel. Amén. Vamos a hablar de Saúl. Versículo 22 y 23. ¿Cuál fue la desobediencia de Saúl? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. 22, versículo 22. Dice así. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, estas palabras mandó decir el Señor a través del profeta Samuel al rey Saúl. En el versículo 28 dice, entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor. Mejor, le dijo así, lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál fue la desobediencia del rey Saúl? ¿Cuál fue la desobediencia de él? La desobediencia de él fue que el Señor le dijo a Saúl, le envió a Saúl, le dio una orden a él. Dice, contra la pelea que tuvo contra los amalecitas, cuando ellos se enfrentaron contra los amalecitas, la orden de parte de Dios fue que destruyera y que matara a todo
que no cogiera nada de allí, ni ovejas, ni botín, que acabara con el rey. Dios le dio una orden a Saúl. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Aidar hasta llegar a Sud, que está al oriente de Egipto. Y tomó, dice el versículo 8 de Primera de Samuel, capítulo 15, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Y qué orden le dio Dios al rey Saúl? Que matara a todo, hasta al rey, que no le perdonó, que todo, tenía que acabar con todo. Fue la orden que le entregó Dios al rey Saúl. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Él cogió lo mejor y se lo llevó. Y la orden que le dio Dios, ¿a dónde quedó? ¿Qué pasó con la orden que le dio Dios a él? El Señor le encomendó una misión a él, pero él no la cumplió. Él desobedeció. Él hizo lo que mejor le convenía a él, lo que le convenía al acomodo de él. Pero la orden que le dio Dios, la palabra de Dios, la dejó a un lado. No le interesó. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esa forma? Nos dice Dios, haz esto, y no lo hacemos. Y simplemente cometemos el gran pecado, creemos que Dios no lo mira, de hacer las cosas al acomodo de nosotros mismos, a la conveniencia de nosotros mismos, mas no conforme Dios está mandando que lo hagamos. ¿Cuántas veces hacemos esto? ¿Cuánto pecado queda allí? Y después vienen las consecuencias, enfermedades, dolencias, ruina, escasez. Seamos nosotros, seamos nuestros hijos, familia, tú que me estás escuchando, batallas, pruebas que te estás enfrentando, pero la pregunta es, ¿a causa de qué y por qué? Porque no todas las pruebas son de Dios. No todo es así. Tenemos que sentarnos a orarle a Dios y a pedirle al Señor que nos guíe. Si lo que estamos pasando es permitido para una bendición, permitido por Él, o consecuencia de lo que yo hice a causa de mi desobediencia. Al rey Saúl le ocurrió esto. El rey Saúl vivió esto por cuanto Dios le dio una orden a él y él no la cumplió. Él actuó de acuerdo a la conveniencia de él. Él escogió lo mejor y se llevó al rey y no le hizo nada. ¿Y dónde quedó Dios? Entonces nos pregunta, ¿dónde queda la orden que nos entrega Dios? Si Dios nos dice, haz esto, haz lo otro. Si Dios nos está demandando, levantémonos a orar. Si Dios nos está demandando, haz esto. Si Dios nos está diciendo, persevera, busca más. Avanza en el Señor. Si te está mostrando hasta en sueño, ¿a dónde vas a llegar? Si te está guiando Dios, ¿dónde está eso? Y nos hacemos nosotros los sordos, los que no escuchamos. Pero más adelante están las consecuencias. Más adelante están las consecuencias. Viene después el pero y el por qué. Vemos aquí como ejemplo al rey Saúl. En el versículo 28 del capítulo 15, ahí mismo donde estamos leyendo, le está diciendo Samuel, le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Qué perdió Saúl? Perdió todo a causa de la desobediencia. Perdió todo. Lo más importante que perdió, la presencia de Dios. Por encima de todo lo material, hermano. Por encima de todo. Hay algo más importante. Por encima de todo que no debemos perder es que la presencia de Dios en nosotros. La presencia de Dios. ¿Cuánto Saúl hay en medio del pueblo de Dios? ¿En cuántas congregaciones creemos estar bien? Dice la palabra, el que se cree estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos Saúl hay? ¿Cuántos? ¿Y qué es lo que nos está demandando Dios? Así como nos está compartiendo nuestro pastor ahí, gloria a Dios. Debemos sacar a ese Saúl de nuestras vidas, de la congregación, de la casa, de nuestras vidas, el entorno.
se alaba, se ora, se predica la palabra, alaban a Dios. Y en la misma congregación son líderes, son servidores, tremendos hermanos. Pero resulta que hay Saúles internamente allí que no se han sacado, y pecados ocultos, hay cosas que hacen, hay anatemas ahí. Y creemos estar bien. Queremos estar bien. Cuánta cosa hay, cuánta cosa el pueblo de Dios está haciendo a la conveniencia de cada uno. Hay jactancia, hay vanagloria, hay adulterio, hay pecados ocultos, hay mentira, hay altivez. Cuánta cosa hay, cuántos está y cuánto Dios está demandando, pero no se hace. Cuánta jactancia hay, cuánto Saúl hay, pero no se está haciendo nada. Pero no se está haciendo nada. Cuánta prepotencia hay en medio del pueblo de Dios, aún de siervos de Dios, aún de evangelistas, aún de la casa de Dios. Cuánto Saúl hay y que no se ha rasgado ni sacado. Todavía habitan ahí. Y decimos predicar la palabra. Y cuánta sorpresa nos vamos a llevar el día en que el Señor nos llame. Cuántas sorpresas. Por eso dice la palabra que los primeros serán los últimos y los últimos van a ser los primeros. ¿Cuánto juzgamos a aquellas personas que están encerradas en cárceles? Aquello, pero es que fue un abusador, pero es que es tremendo, pero no sabemos si esa persona, finalizando su carrera, sea la primera que entra al reino de Dios. Y tú y yo que estamos de cuna buscando de Dios y llevamos mucho tiempo perseverando y nos congregamos y servimos y alabamos, vamos, venimos, llevamos una vida de apariencia y somos los últimos y no vamos a entrar ese día, porque de enero a noviembre decimos Cristo vive, pero en diciembre no decimos Cristo vive, sino otra cosa. Entonces hacemos cosas que no están conforme a la palabra de Dios y queremos maquillar todo. ¿Al acomodo de quién? De nosotros. Saúl lo hizo. Saúl tomó lo que no debía tomar. Y todo lo hizo al acomodo de él porque él quería la jactancia. Saúl era un rey que le gustaba que lo alabaran, pero se le olvidaba que el que lo puso ahí fue la misericordia de Dios. Porque por la palabra vemos que a Saúl no lo puso ni Dios ahí, mi hermano. Saúl fue puesto por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no quiso esperar en la bendición de Dios, en el que estaba preparando Dios para la bendición. No esperamos. El pueblo de Israel desechó a Dios mismo, porque Dios estaba gobernando Israel. Dios era quien estaba gobernando Israel. Pero no quisieron más. Ellos dijeron, no queremos que nos pongas un rey. Queremos alguien que gobierne como tal pueblo, como allí. Pero resulta que era Dios quien gobernaba al pueblo de Israel, mientras él estaba preparando a quien iba a plantar ahí como rey, a quien iba a dar la bendición. Pero ellos no quisieron esperar, querían ya y querían todo a la manera de ellos. Se les olvidó de quién los sacó de Egipto. Se les olvidó de quién les alimentó. Y comenzaron ellos a desechar a Dios mismo como rey. ¿Qué hizo Dios? Dios le habló a Saúl y le dijo, escucha a tu pueblo. Escucha a tu pueblo, le dijo. Escúchalo. Óyelo y ponles el rey que quieren. Dios dijo, escúchalo. Él dijo que lo escuchara. Y que simplemente dejara y permitiera. Entonces, a la luz de la palabra vemos a Saúl puesto por Dios, pero porque el pueblo lo pidió, mas no porque Dios quisiera plantarlo todavía ahí a él. El pueblo pidió un rey, bueno, Dios lo puso. Y esta palabra la confrontamos con lo que vivimos en estos tiempos. Queremos cambio y Dios se hace un lado. ¿A quién? Él permite. ¿Con qué fin? Para que comencemos más a movernos, a despertarnos, a acercarnos a Dios.
para que esos Saúles que hay en nosotros salgan. Y comienza Dios a permitir todo, por cuanto quiere el pueblo. Pero entonces envió a Samuel y le dijo todo lo que este rey iba a hacer. Aún así, el pueblo se endureció y no quiso doblegarse. Aún así el pueblo no quiso, no, Señor, no, a ellos no les interesó. Vea, el amor de Dios es tan grande, mi hermano, que Dios nos ama tanto, que Dios nos muestra en sueño, que Dios nos advierte, que Dios nos dice, porque es el amor del Padre. Él no quiere que suframos, Él no quiere dolor. Pero cuando como hijos somos necios y queremos, Dios, ¿qué hace? Con mucho dolor, Dios permite, porque tenemos libre albedrío y Dios eso lo respeta. Eso sucedió. Ahí estaba Saúl, aún ahí estaba él, con su jactancia y con su desobediencia, queriendo la gloria para él y no para Dios mismo. Entonces, él mismo cogió de lo mejor, dice aquí en la palabra, versículo 9, de lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no, dice, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pero se llevó lo mejor. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, versículo 11 del capítulo 15 de Primera de Samuel. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Cuántas veces el Señor dice, me pesa haber hecho esto por mi pueblo? Porque aún todavía hay mucho de ese Saúl que no se saca, de esa jactancia, de eso. ¿Cuántas veces el pueblo clama una cosa cuando Dios dice no es así? Aquí dice el Señor, me pesa. Él se duele, mi hermano. Él se duele. Pero nosotros como pueblo de Dios nos impresionamos a que no es así. Dios dijo, me pesa. Ahora, gloria a Dios. Y Samuel comenzó a clamar toda la noche pidiendo misericordia, porque pasa que para Samuel fue una prueba de parte de Dios. Dios permitió esto para Samuel como prueba. ¿Por qué? Porque Samuel vio lo que vieron sus ojos en Saúl, un hombre alto, corpulento, y dijo, ay, este es, cuánto engaño hay en nuestros ojos. Cuando Dios mira hacia el corazón y lo más profundo, mas no es lo que miramos de frente. Eso le sucedió al profeta Samuel con Saúl. Y fue una prueba también que le permitió Dios. Y él comenzó a clamarle a Dios. Pero hay algo que está ocurriendo con tu vida, mi hermana. Hay pruebas las cuales tú estás pasando. Oh, son pruebas fuertes. Hay algo que ocurre en tu vida. Rasgas el corazón. Dios te está diciendo, entiende lo que está pasando contigo, porque lo estoy permitiendo, aleluya. Estoy abriendo un camino, te estoy llevando más a mi presencia. Te estoy acercando más, Dios te está acercando más a Él, más a Él. Lo que te está pasando con tus hijos alrededor, todo eso es duro y estás sufriendo. Nadie lo sabe, pero Dios lo está viendo. Oh, aleluya. Y Él conoce tu corazón, mi hermana. Tú que estás ahí escuchándome, tú que sabes a qué está diciendo Dios. Tú que sabes y me estás escuchando. Dios permite cada cosa. Dice la palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es conforme a los que son llamados. Romano 8:28 lo dice su palabra. Y Dios te está llamando con lo que te está pasando a ti, en tu entorno, con tus hijos. Porque Dios conoce y sabe el por qué y hasta dónde.
Dios conoce. Ahora, la palabra habla que el rey Saúl se llenó de jactancia y olvidó el mandato de Dios. Olvidó el mandato de Dios por cuanto se apartó de él. ¿Cuántas veces como líderes servidores nos pasa esto y resultan apartados de Dios? ¿Cuánto hay que sacar? ¿Cuánto hay que sacar? Y se hace toda conveniencia de cada uno, pero no conforme está en su palabra y conforme Dios quiere. No se hace de esa forma. Entonces, versículo 22. Es mejor obedecer al Señor en primer lugar que desobedecer. Nos habla en el versículo 22. Cuando dice el Señor, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nos está diciendo Dios aquí que es mejor obedecer al Señor en primer lugar que desobedecer. Por encima está la obediencia. Por encima está la obediencia. Gloria a Dios, aleluya. Ahora y luego tener que pedir perdón confiando en el sacrificio del Calvario. No, es mejor la obediencia a tener uno que después pedir por las cosas que uno mismo hace como pueblo de Dios. Cuánta cosa nos evitamos nosotros y cuánto dolor cuando somos obedientes a Dios. Versículo 23 nos dice que la raíz principal de todo pecado es la rebelión. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, dice acá. Y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 23 dice, por cuanto tú has desechado la palabra de Dios. ¿Cuántos obreros, servidores, líderes que un día le servían a Dios? Que un día le buscaban, oraban, que le respaldaba a Dios. ¿Cuántos se han apartado? Se han apartado o están ahora en seta de error. Dice la palabra de Jehová. Él también te desechará para que no seas rey. O sea, por cuanto tú lo desechaste, Él también te desechará, dice acá en el versículo 23. Ahora nos habla el versículo 23 acerca de la obstinación. Es un espíritu intratable que rehúsa creer en la palabra de Dios. Esto es lo que es la obstinación. Rehúsa creer en la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 28, de allí primera de Samuel, capítulo 15, cuando le dice Samuel a Saúl, Jehová ha respaldado hoy de ti el reino, lo ha quitado y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Se estaba refiriendo a David. Ya venía David en un proceso para lo que Dios tenía para él y a donde lo iba a colocar. Ya venía Dios ahí. Y en David, Dios miró su corazón, por cuanto Samuel siempre miraba lo que podía por delante a través de Saúl. En David le dio Dios una enseñanza y le hizo ver al profeta Samuel que no era lo que sus ojos miraban, lo físico, sino era el corazón lo que miraba a Dios. No es lo que tenemos de frente, mi hermano, es el corazón. Aquí lo más profundo. ¿Cuántas veces nos engañamos y vivimos de apariencia cuando no es así? Ahora, gloria a Dios. Vamos a ver las consecuencias que tuvo Saúl a causa de la desobediencia. Primero, rechazo como rey. Primera de Samuel, capítulo 15. Aquí mismo donde estamos, en el versículo 23.
porque como pecado de adivinación, gloria a Dios, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, la primera consecuencia que tuvo el rey Saúl fue rechazo como rey. Samuel le dijo a Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas más rey. Le quitó el reinado, él lo quitó de ahí, fue desechado como rey. Segundo, pérdida del reino. Primera de Samuel, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 37. Dice, gloria a Dios, versículo 37. Y Saúl consultó a Dios. Dice, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Vamos a Primera de Samuel, gloria a Dios, versículo 28. Versículo 28. Perdón, Primera de Samuel, capítulo 28. Pasamos al capítulo 28. Gloria a Dios. Este primer libro de Samuel. Dice el capítulo 28. En el versículo 6 y 7. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Aquí vemos que el Señor hizo silencio ante el rey Saúl. Él hizo un silencio porque ya se estaba, ¿ya ve qué? Apartado de él. Entonces él hizo un silencio total. Y por más que le pedía, no le respondía de ninguna manera. Hubo un silencio, o sea, ya ni en sueño, ni por profeta, ni en visión. Ya no había un respaldo como venía Dios respaldándole a Saúl. Esta fue la segunda consecuencia de la desobediencia. Entonces, ¿qué hizo el rey Saúl? En vez de humillarse ante Dios, en vez de pedirle perdón, en vez de decir: Señor, perdóname, yo te ofendí, tenga misericordia, Señor, mira a mi hermano. Dios exalta un corazón humillado, no un corazón altivo. Y así estaba Saúl en este momento. Así estaba él. Y en vez de humillarse y pedir perdón, rasgar su corazón y quebrantarse, no. Él fue y consultó una bruja. Él buscó una divina. Él consultó brujos o que trabajan con ocultismo. Él fue allá. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a unos criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y que hizo Saúl, se fue disfrazado hacia ella a buscarla. Para más pecado, para más consecuencia hizo eso, buscó brujos. En vez de humillarse y pedirle a Dios perdón, él buscó brujos, pero no se humilló ni buscó la presencia de Dios. ¿Cuántas veces, en vez de humillarnos ante Dios y pedirle misericordia, nos llenamos de jactancia y de arrogancia? ¿Cuántas veces y cuántas fallas hay en medio del pueblo de Dios? Cuando Dios se agrada de un corazón humillado. Saúl lo hizo. Él no le pidió perdón, ni quiso remediar con Dios nada. Él no quería nada, porque él quería la gloria para él. Y completó más su pecado buscando una divina, buscando ocultismo, en vez de acercarse más a Dios. Ahora, tercer punto. ¿Qué consecuencia más le trajo eso? Tormenta espiritual. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Dice el versículo 14:
el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaban espíritus malos de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿De parte de quién? De Dios, claro que sí. Acordémonos, hermanos, que en el libro de Job, Satanás fue a pedir autorización a la presencia de Dios para poder tocar la vida, pero le dijo Dios que no acabara, que no lo fuera, que no fuera a acabarlo, pero le dio permiso a él. Le dio permiso. Pues aquí también está que de parte de Dios, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ya no estaba con Saúl, por tanto no había respaldo ni había respuesta de ninguna clase, pero aún así él no se humillaba. Ahora, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, porque le abrió una puerta grande así, y de parte del Señor era atormentado. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, a un espíritu malo de parte de Dios le atormenta. ¿A causa de qué? De la desobediencia. Entonces comenzó pecado tras pecado, pecado tras pecado. Esas son las consecuencias. Ahora, la desobediencia provocó que el espíritu de Dios se apartara de Saúl, siendo atormentado por espíritus malos, por demonios. Ahora, pues Saúl dejó de desear a Dios, dejó de amar a Dios, dejó de buscarle. Cuarto punto, trágico final. Primera de Samuel, capítulo 31. Primera de Samuel, capítulo 31. Capítulo 31. Versículo 1, 2 y 6. Dice el versículo 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Versículo 2. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Ahí fue donde cayeron muertos ellos. Ahora el versículo 6. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Así fue como ellos terminaron. Así fue como ellos murieron. ¿A causa de qué? De la desobediencia. Porque se apartó Dios de ellos. Ya no hubo más respaldo, ya no hubo nada. Y cayeron a filo de espada y murieron. Entonces este es el trágico final. La desobediencia persistente debido a una caída moral y física, dice la palabra. Culminado con su muerte y de lo de sus hijos en el monte Gilboa. Ahora, la desobediencia fue descrita como un pecado ¿de qué? De adivinación y de rebelión. Nos confirma en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Ahí lo acabamos nosotros de leer. En el capítulo 15 lo leímos 2 veces. Y en el versículo 23 dice que porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dice, como ídolo de idolatría, la obstinación. Entonces, nos dice la palabra que la desobediencia fue escrita como un pecado ¿de qué? De adivinación y de rebelión. Ahora, quinto punto, al no seguir las instrucciones de Dios tuvo graves consecuencias. Primera de Samuel, capítulo 31, el que acabamos de leer. Consecuencias que tuvo: primero, muchos cayeron muertos. Segundo, todos los israelitas se vieron obligados a huir. Y tercero, el ejército de Saúl junto con sus hijos fueron asesinados. Allí todo murió, allá acabó todo. Ahora, sexto punto,
los 3 errores que tuvo Saúl. Primer error, no confió en el tiempo del cumplimiento de la profecía dada por Dios. Segundo, asumió una función que no le correspondía porque la gloria era para Dios, no era para él. Tercero, en vez de pedir perdón, justificó el error que cometió, pero no se humilló ante Dios, no pidió perdón. Él todo lo justificó. ¿Cuántas cosas nosotros justificamos? ¿Cuánto hay para justificar? Pero es que esto es por esto, pero es que yo hago en diciembre es por esto, pero es que esto es congregado a tal cosa. No, mi hermano, son justificaciones. Cuando no está demandando Dios que hagamos esas cosas, todo lo justificamos. Ahora, ¿cuántas veces nos pasa como Saúl? No aceptamos y todo lo justificamos y jugamos con Dios, que es lo más fuerte. Mi hermano, jugamos con Dios. No juguemos con Dios, mi hermano. No lo hagamos. En esos últimos tiempos debemos de acercarnos más a Dios con un corazón humillado ante su presencia. Ir ante la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, dice el salmista. Pueblo de Dios, no juguemos más con Dios. Sacar ese Saúl del corazón, de en medio de nuestras vidas, de en medio de tu vida, sacarlo totalmente en el nombre de Jesús, para poder ver la gloria de Dios y la bendición que tuvo Saúl, pero que la perdió a causa de la desobediencia y de la rebelión. Y lo que ocurrió con el rey Saúl es lo que se vive en estos tiempos, como iglesia y como pueblo de Dios. Es lo que se está viviendo, un pueblo que se rebela contra Dios y que quiere hacer al acomodo de ellos lo que quieran, mas no esperan en la voluntad y en el tiempo de Dios. No se espera. Vemos que Saúl fue ungido con un reinado no permanente como Saúl. No, la unción de Saúl fue muy diferente a la que tuvo David. Porque David fue ungido con un reinado permanente, pero Saúl con uno temporal. Y vemos por qué. ¿Fue a causa de qué? De la desobediencia. Porque fue puesto por un pueblo, mas no por Dios. Hay 2 enseñanzas en esta palabra para nosotros como pueblo de Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, te pedimos misericordia. Tú que me estás escuchando ahí, pide misericordia. De pronto estás atravesando por un momento de esto, Señor. Dile, Padre, yo te pido perdón. Humíllate ante Dios. Dile, Señor, saco ese espíritu de Saúl de mi vida. Pídele perdón a Dios. Dile, Señor, yo te pido perdón, Padre. Rasgo mi corazón en esta hora por cuanto he pecado delante de ti, Padre. Dile, Señor, que mi nombre nunca se borre del libro de la vida. Tenga misericordia de mí, Padre. Perdóname, Señor. Endereza mis caminos, mis sendas, Padre. Ayúdame a escucharte, Señor amado. A hacer tu voluntad, Padre. A no hacer mi conveniencia, Dios. Dile a Dios con todo el corazón. Humíllate ante Dios y pídele misericordia. Y levántate en el nombre de Jesús. Levántate y logra llegar a la meta donde debemos de llegar. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendecimos cada vida que estuvieron ahí, Padre, escuchando esta bendita palabra. Aquellos que la van a escuchar por tu misericordia, Dios amado. Que seas tú tocando corazones. Que seas tú quebrantando, libertando, rompiendo cadenas, atando y quebrantando ese espíritu de Saúl, Padre, en medio del mismo pueblo, Dios amado. Te lo pedimos en esta hora creyendo, Padre, tomando control, Padre, de nuestros hijos, de aquellos hijos que están pasando por momentos difíciles, Padre. Aquellos hijos que se han apartado de ti, Padre, y que no quieren buscarte, Dios amado. Aquellos que un día te sirvieron, Padre Santo, y se han alejado de tu presencia, Dios amado.
aquellas madres que están sufriendo, Padre, por batallas que tienen internas, Dios amado, con sus hijos, con familia. Dios, fortalece a mi hermana, Padre, que está ahí batallándola, Padre Santo. Tú conoces esa vida que está ahí, Padre. Tú la conoces, Dios amado. Esa madre que está ahí llorando, sufriendo, Padre. Toma el corazón de ella, Padre. Dale fuerza, Señor amado. Ábrele caminos, Padre. Enséñale y muéstrale el propósito por el cual lo está pasando y lo que tú quieres para ella a través de todo esto, Dios amado. Da la victoria para ella en el nombre de Jesús, Padre. Señor, gracias, Padre Santo. Gracias te damos en esta hora, Padre. Gracias, Señor amado, por tu bendición, Padre, y por el privilegio que nos das de estar aquí, Padre, entregando, Padre, una bendita palabra tuya para tu gloria, Señor amado. Bendice cada vida en el nombre de Jesús. Te lo pedimos para tu gloria y tu alabanza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, mis hermanos. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición como la ha sido para la nuestra, en el nombre de Jesús. Transmitimos desde la iglesia Escalando Peldaños, aquí de Villavicencio, Meta, Colombia. Nuestras instalaciones están en el barrio Popular. Tenemos nuestros servicios, jueves de liberación, milagros y sanidad a las 7 de la noche, donde Dios está moviendo de manera gloriosa en cada vida. En el nombre de Jesús, derramando bendición, rompiendo cadenas allí. Los domingos, servicio familiar a las 10 de la mañana. Servicio familiar y escuela dominical para niños. Vemos los niños cómo están siendo bendecidos a través de Dios allí en el nombre de Jesús para su gloria. Mis hermanos, le bendecimos en el nombre de Jesús, la paz del Señor, y que Dios le bendiga grandemente. Gloria a Dios. Nunca olvides, ante todo, la obediencia a Dios y la perseverancia. Amén. Gloria a Dios. Paz del Señor. Bendiciones.